Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos nuestro reloj Seiko Quartz, llegado de la India como material de desecho, como material de piezas o para reparar, que no se movía ni aplicándole los pulsos del desmagnetizador. Y hoy llega la etapa final, la etapa en la que veremos otra vez este movimiento en marcha y lo veremos luciendo tal que así, con un aspecto mucho más parecido al original. Para poder limpiar todo este movimiento de las piedras, de los cristales de sulfato, tenemos que retirar todos sus componentes. Esto debemos hacerlo con mucho cuidado, ya que muchas de estas piezas están adheridas entre ellas con estas piedras de sulfato. Y tenemos que tener en cuenta que muchas de estas piezas, de estos componentes, son de plástico. Ya vimos en vídeos anteriores de que Seiko está abaratando costes en sus movimientos y están introduciendo cada vez más material plástico. Esto hace que la manipulación de estos movimientos sea más delicada, ya que estamos trabajando con componentes más frágiles. Si lo comparamos con movimientos de los años 70, no tienen nada que ver. En los años 70 no se utilizaba prácticamente plástico, todo era metal. A medida que vamos retirando componentes, va viendo la luz todo este sulfato. Recordemos que el sulfato aparece cuando el movimiento se ha mojado, cuando ha entrado agua en su interior y no se ha retirado la pila. Mención especial tiene la rueda central, que nos da un trabajo extra al retirarla, ya que el cañón de minutos se ha oxidado. Esto suele ocurrir con bastante frecuencia en movimientos en los que ha entrado agua como este, ya que el cañón de minutos está en estrecho contacto con el cañón de horas y entre los dos se acumula el agua, queda acumulada durante mucho tiempo y provoca el óxido. Para retirar esta rueda central, engrasaremos bien toda esta zona del cañón de minutos y dejaremos el lubricante actuar. Si tenéis algún lubricante tipo 3 en 1, que va muy bien también para retirar el óxido, son geniales para esto. Una vez ya actuado el lubricante, podemos retirarlo con mucho cuidado. Al microscopio podemos ver todas estas piedras de sulfato que están en este caso en la platina inferior. También podemos ver cómo la propia platina, en lo que es el portapilas, está roto. Esta rotura no es vital para el funcionamiento del movimiento, va a poder seguir funcionando, pero sí nos da una idea de lo frágil que es este plástico. Vemos también el cañón de minutos, ese óxido que ha hecho que fuera más complicado retirarlo. El embrague de la rueda central también es una pieza muy importante. Incluso creo que haremos un vídeo dedicado solamente al embrague de la rueda central, porque es un componente que se rompe con mucha facilidad por el mal uso. Mucho sulfato en las pistas de la unidad de control, señal de que no se retiró la pila y se dejó circular la electricidad por estas pistas cuando estaba mojado. La unidad de bobina está en perfecto estado. Señales de óxido también en los imanes del rotor. Y vemos una rotura en el plástico de uno de los discos del fechador. Acto seguido, pasamos a la lavadora de ultrasonidos, una herramienta que es crucial para poder retirar todo este sulfato.
No indico los tiempos porque todo esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Lo paso muy rápido. Una vez limpio al microscopio ya vemos la rueda central que ha quedado mucho mejor. Todavía tiene señales de corrosión en el cañón de minutos, pero está mucho mejor y se va a poder utilizar. Todos los demás componentes ya no presentan cristales de sulfato. Y solo la unidad de control todavía presenta un poco de sulfato. Lo retiramos rascando porque no me he querido pasar con los tiempos en la máquina de ultrasonidos, porque estas pistas están sobre una base que es plástico, es un plástico flexible. Si nos pasamos podrían saltar estas pistas. De hecho, algunas de las pistas ya están un poco sueltas. Antiguamente esta base era de fibra de vidrio, era mucho más consistente, todo era mucho más robusto, pero ahora se utiliza este plástico flexible que es mucho más fino, permite hacer movimientos mucho más delgados, pero también es más delicado. Las pistas están intactas. Si os fijáis, veréis algunas pistas que tienen un color negro. Eso es un barniz que hay por encima. Si prestáis atención, veréis cómo al rascar cerca de las pistas, algunas de ellas, las que están sueltas, se mueven un poco, indicando de que la pista está íntegra, a pesar de que tiene este color negro, que en realidad son restos de barniz de protección que todavía está por encima. Y bueno, solamente rascar y ya está. Toca rascar un poco y ya está. Como el reto era salvar el reloj con su movimiento original, lo que haremos será aplicar adhesivo a este disco de fechador para recuperarlo y recuperar todo el movimiento. No es el método más ortodoxo, pero es el método que nos permite cumplir con el reto de mantener este movimiento y salvarlo. Ahora ya podemos recolocar todos los componentes, lubricándolos, aceitándolos y poniéndolos en su lugar. Otra vez no voy a detallar todos los pasos porque esto ya lo tenemos en otros vídeos que forman parte del curso de movimientos Epson VX43.
Comprobamos que el ajuste rápido de la fecha funciona correctamente, de que el secundero se mueve, de que todo está funcionando y ya podemos colocar la esfera o dial. Insertamos la tija en su lugar y rápidamente nos damos cuenta de que es demasiado corta, de que está tan dañada que tal como está no nos sirve. Hay que aplicar un alargador de tija. El alargador de tija es una herramienta, es una pieza que no puede faltar en ningún taller de aficionado a la relojería. También tenemos un vídeo dedicado solamente al alargador. Retiramos las rebabas del corte para que se pueda atornillar sin ningún problema. Aplicamos un sellador o un adhesivo o un barniz, también sirve para que no se mueva. Ahora, para colocar las manecillas, buscamos el momento, el punto exacto en el que se cambia la fecha. En ese momento es cuando se debe poner las manecillas a las 12, porque queremos que a las 12 sea cuando se cambie la fecha. Ya sabéis que para la colocación de las manecillas suelo utilizar o bien las propias pinzas o estas prensas manuales pequeñas que son muy baratas. La colocación del secundero sin la lupa de relojero siempre es un reto. Pero bueno, nos salimos de este reto airosos. Y ya sabéis, el movimiento no va a la caja, es la caja la que va al movimiento. Y de esta forma lo colocamos. Tomamos las medidas para el ajuste de la longitud de la tija. Tampoco vamos a detallar este proceso porque también tenemos un vídeo dedicado solamente a esto. Engrasamos la tija. Recordad esos 3 puntos básicos de engrase que podemos engrasar o bien con grasa de silicona, como estoy utilizando en este momento, o bien con grasa de litio si no tenéis grasa de silicona. Al colocar la pila siempre utilizo la pinza de puntas cerámicas para no cortocircuitar la pila. Recordad cambiar el aro de estanquidad de la tapa siempre que se cambia la pila. Al pasar 2-3 años, que cuando se cambia la pila, este aro, esta goma, está totalmente deformada, está totalmente plana
no sirve para nada y se tiene que cambiar por una nueva. Y una vez terminado todo el proceso, comprobamos de que el sistema de ajuste horario funciona perfectamente, de que el sistema de ajuste rápido de la fecha también funciona perfectamente, que hackea el secundero. Que una vez ponemos la corona en su posición más interna, el movimiento funciona perfectamente. Y ya lo tenemos. Creo que con esta correa NATO negra queda muy bien y podemos decir reto cumplido. Para los que seáis más observadores, habréis visto el estado de la esfera es lamentable. En el perímetro de la esfera, en todo el borde de la esfera, presenta óxido, trozos en los que ha saltado la pintura y en los que falta la impresión. El marco del fechador también se encuentra en muy mal estado, está totalmente oxidado. Y las manecillas, 3/4 partes de lo mismo. Incluso el lumen ha perdido toda su capacidad fluorescente. Y por ese motivo hemos elaborado un último vídeo tutorial en el que damos una vuelta de tuerca más a este reloj y rehacemos tanto su esfera como las manecillas. Os aconsejo un par de vídeos que creo que os pueden gustar. Soy el relojero aficionado y si os ha gustado tenéis botones para ello. Si no os ha gustado también hay botones para ello. Y si no estáis suscritos os animaría a que os suscribáis porque así YouTube os avisará cuando hay vídeos tan interesantes o más que este. Nos vemos en la próxima.